Hola de nuevo. Continuamos con el curso sobre la búsqueda de información científica y confiable en la segunda parte del primer paso. Voy a enunciar los tres primeros pasos en la investigación científica. Hay más pasos, pero como nosotros queremos llegar a esa búsqueda de la información científica pertinente, confiable y que va a servir de, de pozo para la elaboración de nuestro TFG, nuestro TFM, tesis doctoral, pues solo vamos a mencionar estos tres. En cualquier caso, el resto de los pasos los tenéis aquí enunciados y explicados con todo lujo de detalles en Metodología de la Investigación, que ya conocemos, la obra, que la tenemos en internet, en PDF, y que podemos degustar y leer con detenimiento. El primer paso, con eso nos quedamos en la grabación anterior, era tener un tema, claro, tener una idea para realizar nuestro trabajo académico. Y sí que es cierto que si no se me ocurre ninguna idea, pues hay maneras de que se me ocurran ideas acudiendo a fuentes de información personales, a mi tutor, a mi entorno, o a mi tutora o a mi entorno, a fuentes de información institucionales, preguntar en archivos, bibliotecas o fuentes de información documentales, en tanto en cuanto pues, hay libros de textos, hay enciclopedias, hay obras que me pueden inspirar para elegir una temática, a no ser que me sea impuesta, lógicamente. Ese es el primer paso. El segundo paso que analizaremos es que una vez que yo tengo mi idea, que tengo mi temática, es conveniente entonces plantearme qué voy a hacer con esa temática, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos, cuáles son las preguntas de mi investigación. ¿Está justificada ese tema? ¿Tiene rigor? ¿Es conveniente en estos momentos? ¿Es viable esta temática que he elegido? Vamos a hablar de estas cuestiones. ¿Qué significa plantear un problema o una temática? ¿O qué voy a hacer con mi trabajo de investigación? Y vamos a decir algunas sugerencias. En este sentido, también en el segundo paso, por supuesto, tiene que ver la literatura, la documentación pertinente, la revisión de la literatura, como se denomina, y lo que significa plantearse una teoría de investigación. El más importante paso para nosotros y para este curso sobre búsqueda de información fidedigna, pertinente, científica, es el tercer paso, la elaboración del marco teórico. Porque una vez que he contextualizado el terreno sobre el que voy a trabajar, pues lo que tengo que hacer es buscar información al respecto, porque no parto de cero, sino parto de unos antecedentes o de lo que hay en estos momentos dicho o hecho sobre la temática que yo voy a abordar. Entonces, reviso la literatura, detecto la literatura, obtengo la literatura, consulto la literatura, extraigo lo que me interesa de esa literatura y a continuación digo, pues con todo esto que hay, yo voy a hacer lo siguiente. Bien, asimismo hay que definir el concepto de teoría y otros conceptos relacionados con la construcción de teorías. Vamos entonces con el primer paso. Hemos dicho ya y repetimos que la investigación científica empieza con una idea, empieza con una temática. Y ya hemos aludido a las fuentes que pueden propiciar que se me ocurra una idea o que se me ocurran temas. Me baso en ese artículo que ya conocemos, que está en la red, Anatomía de la Investigación Filosófica, claves prácticas para la elección del tema, que ya os comenté que sirve también. Bueno, sirve, es que dice investigación filosófica porque yo estoy en la Facultad de Filosofía y he investigado más en ese terreno, pero sirve para humanidades en general, como podréis comprobar si leéis este artículo. Claves prácticas para la elección del tema. Empecemos por unas ideas, por unas temáticas. Lo primero que hay que decir es que cuando elegimos un tema, cuando se me ocurre una idea, eso es fundamental.
dice, una importancia capital. Es decir, la carrera científica, nuestra carrera científica, depende a menudo de estas primeras orientaciones, de la selección de una materia, de encontrar un tema que me guste, que se adapte a mi persona, que se adapte a mi disciplina, a mis gustos, a mis actitudes, que tenga que ver, por supuesto, con mi trayectoria intelectual y profesional. Pero la elección del tema no solamente es importante al inicio de una investigación, porque es importante para mí y para mi profesión, sino que también es importante para el tribunal que va a evaluar mi tesis doctoral, sobre todo, aunque también sirve, lógicamente, para TFG y TFM. Es decir, el tribunal y la comisión de doctorado se van a preguntar si el tema que he elegido yo está bien definido, si los problemas científicos que se tratan de resolver están perfectamente deslindados, definidos, si he justificado la necesidad de abordar este tema y por qué en estos momentos es pertinente, es relevante, y también qué repercusiones tiene la temática que he elegido para mi área de conocimiento, o qué lista de subtemas derivados hay de este tema que he abordado, porque se trata del tribunal que evaluará mi escrito o mi documento. Hay algunos factores claves en la elección del tema, como son esto lo tenéis todo en la web Escritura Académica y en el artículo. ¿Cuáles son las opciones? La motivación, la disciplina, la normativa, la extensión, el tiempo, el presupuesto, los recursos, el método o los métodos y el apoyo. Vamos a ver un poquitín, porque esto está desarrollado en lo que os he comentado. Bien, ¿cuáles son las opciones? Si hay opciones, porque muchas veces hay un listado dependiendo de las facultades y de las disciplinas, un listado de temáticas, en cuyo caso tengo menos opción que si yo elijo la temática. Pero en cualquier caso, aunque me venga impuesta la temática, siempre hay un margen, siempre hay una libertad, en tanto en cuanto la temática en mis manos, en mi bagaje intelectual, le puedo dar una orientación que me resulte agradable, enriquecedor. O sea que siempre hay libertad a pesar de que me sea impuesto el tema o la temática. Motivación. Nuestra motivación es fundamental, ya que en ella vamos a encontrar la energía necesaria para volcarnos en un trabajo que me puede llevar un mes, 2 meses, dependiendo TFG, TFM, tesis doctoral, me puede llevar años, como es el caso de este último escrito académico. Debemos preguntarnos, en primer lugar, si nos gusta el tema, si nos levantará de la cama el lunes a las 8 de la mañana o antes. Si me encantará trabajar en esa temática los fines de semana, ¿por qué no? El tema, pues, tiene que interesarte, motivarte, inquietarte, entusiasmarte. Ahí tenéis en la transparencia algo curioso, porque ese entusiasmo, esas ganas de trabajar, de sumergirme en la temática puede decrecer hasta transformarse en lo que se denomina en estos ámbitos la melancolía del investigador, que es un estado entre desesperación y angustia que consiste en que la sola mención del estado de mi trabajo, alguien me pregunta, ¿cómo va la tesis doctoral? Pues ya me enerva, ya me perturba. Es normal y además lo podríamos tratar también en el último punto, que es el recorrido emocional de la persona que realiza un trabajo académico. Bien, estamos en los inicios y lo que sí que podemos decir es lo que nos dicen algunos autores, de que, bueno, lo que conviene es ser egoístas, concentrarnos en nuestros intereses, pensar en nuestro currículum, pensar en nuestra evolución profesional, pensar en la trayectoria y en lo importante que puede ser mi temática, mi estudio para otras personas o sobre todo para mí mismo o mí misma. Disciplina. Con el término disciplina no solo me refiero al rigor,
que hemos de seguir en la investigación. No solo me refiero a la planificación, al orden continuado, una secuencia organizada, sino que también me refiero a que nuestra investigación, nuestro trabajo, TFG, TFM o TD, se realiza dentro de una disciplina específica, dentro de un campo de estudio delimitado y esa área de conocimiento o esa disciplina se rige por diferentes convenciones, dependiendo de muchos factores, como el área geográfica, las universidades, los centros, las instituciones o los propios docentes y directores de nuestro trabajo. Dichas convenciones o tendencias no solo se refieren a la pertinente reglamentación, a la pertinente normativa, sino que afectan también a la metodología y se refieren sobre todo a normas implícitas, normas que debemos de conocer, que debemos de buscar para no llevarnos después desagradables sorpresas. Es decir, existen convenciones explícitas, pero también existen convenciones implícitas que debemos de tener en cuenta. Normativa. Bueno, hay una normativa legal que no nos podemos saltar y que cada vez es más engorrosa y debemos de tenerla en cuenta, y también os invito a que consultéis, si son TFGs, TFMs o tesis doctoral, consultéis repositorios en ese sentido, porque tenéis el EPRINS, por ejemplo, ese repositorio donde encontramos muchas tesis, muchos TFGs, muchos, sobre todo, TFMs, que tienen cierto nivel porque supuestamente la evaluación no han tenido un suspenso ni un aprobado, sino a partir de un notable, y que nos pueden arrojar bastante luz acerca de cómo se hace un TFG, un TFM, fundamentalmente. O luego aludiremos también a bases de datos de tesis doctorales mucho más específicas y más organizadas. La extensión del tema, del tema se mide en función del tiempo, del espacio, de los recursos, de las posibilidades del sujeto que investiga, entre otros factores. En este sentido, cabe señalar un error, que es elegir esos temas excesivamente extensos sin luego limitarlos a determinados aspectos. El tema, entonces, podríamos decir que debe ser específico para que podamos abarcar una cantidad razonable de información. Pongamos un ejemplo. Si queremos hacer un trabajo sobre la filosofía de Oriente, pues imaginaros cómo un primer barrido bibliográfico nos llevaría a miles de documentos y sería bastante complicado. Si queremos hacer un trabajo sobre el ser en la filosofía moderna, pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la filosofía moderna? Los barridos bibliográficos serían enormemente cuantiosos. Tenemos que aquilatar, tenemos que limitar nuestra investigación, y sobre todo si es TFG, que tenemos menos tiempo, si es TFM, que tenemos más tiempo pero menos tiempo que si es la tesis doctoral. En cuanto al tiempo, hay que evaluar el tiempo del que disponemos para realizar nuestra investigación, lo cual va a condicionar en gran manera la elección del tema. Un trabajo de investigación, esto es muy difícil para las humanidades, pues un trabajo de investigación académico más o menos, inferior a una tesis doctoral, ¿qué serían? ¿200 horas? ¿400 horas? Uy, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuántas horas me va a llevar? ¿Cuántos meses? Eso para los humanistas es muy complicado. Hay que ser muy estricto. Y, por ejemplo, decimos, bueno, no puedo llevar a cabo este trabajo, pero resulta que me interesa ese trabajo. Pues puedo contar con apoyos, podríamos decir, con profesionales. Y aquí dice Lebras lo siguiente: cualquier tema para el que se pueda contar con apoyos resulta tentador. En este caso hay que ser muy, pero que muy estricto. Porque si bien es normal servirse de las relaciones que uno tiene para conseguir entrevistas o realizar encuestas, es francamente indecente hacer que el trabajo
el trabajo lo redacte un profesional, se le pague o no se le pague. Es muy triste, vosotros lo sabréis, que hay profesionales que hacen TFGs y TFMs. Bueno, indecente e inútil, porque ¿dónde está la aportación pedagógica de un trabajo que se supone había de completar los conocimientos de su pretendido autor? Y además peligroso, porque cuando haya que defender el trabajo ante un tribunal, en un examen, es muy posible que algún miembro del tribunal se dé cuenta del engaño. A la hora de elegir un tema, también debemos de contar con el tema del presupuesto. ¿Cuánto cuesta? Hemos hablado de las horas, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar? Para evitar sorpresas desagradables, conviene presupuestar la realización del trabajo, calibrar cuánto cuesta la investigación, lo cual evidentemente condiciona la elección del tema en vez de otro tema. El factor económico, pues, es fundamental. Y no solamente en trabajo de laboratorio, no solamente para disciplinas científicas, sino también para las humanidades. Pensemos en los siguientes ítems: traslados a la universidad, pago de derechos de matrícula, compra de material, posibles multas, de consulta de bases de datos especializadas que tenemos que pagar, un peaje. Bien, aquí yo siempre recuerdo a mi compañero, y a que tengo bastante estima, que es José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que me habló que cuando realizó la tesis doctoral, pues tuvo que ir durante muchísimos meses, no sé cuántos, ya no me acuerdo, tuvo que ir a San Lorenzo del Escorial, a la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, ida y vuelta, de martes a viernes. Bien, bueno, no creo que nadie le pagara el autobús, ni el tiempo, ni si se quedaba a comer, tomaba un café, etcétera, etcétera. Bien, hay que presupuestar y hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese factor de traslados que me van a suponer un dinero y que debo de presupuestarlo. Resulta difícil, pero así es. Bien, también puedo pedir una financiación, lógicamente, y dice Lebras: negocie conservando su libertad para escribir y su autonomía. El trabajo ha de servirle a quien se lo financie, pero no convertirse en publicidad disfrazada de este. Por supuesto, nunca deje de someter esta idea al director de la tesis o al supervisor de la memoria y obtener su consentimiento. Para elegir el tema también es importante tener en cuenta los recursos disponibles, no solo los que se refieren al objeto, sino también los que tienen que ver con el sujeto investigador. Con respecto al objeto investigado, sería interesante enumerar qué es lo que necesitamos para llevar a buen puerto nuestro trabajo. Esta enumeración de recursos nos permitirá seguir con esa temática o elegir más bien otro tema o bien aquilatar el tema, enfocar el tema que exija menos recursos. El acceso a la información, el acceso a la documentación influye en la elección del tema. Hay que asegurarse de que las fuentes de información, ya sean personales, documentales o institucionales, sean accesibles, no sean secretas, no sean confidenciales, no sean explotables en unos plazos marcados que yo no pueda cumplir. Bien, además tiene que haber suficiente información a mi disposición para realizar mi trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo sobre las Upanishads de Schopenhauer, porque me fascina ese tema y yo puedo realizar ese tema, me gusta mucho ese tema, pero es que resulta que en un primer barrido bibliográfico me encuentro con que hay solo un artículo, esto es un suponer, hay solo un artículo de 4 páginas. Bien, cabría plantearse quizá otro tipo de trabajo académico. Cabría quizá. La elección del tema también está vinculada al método o a los métodos que utilizaremos a la hora de recolectar,
analizar y presentar los datos. Por lo que es necesario que conozcamos los métodos más adecuados, no solo al objeto, sino también especialmente al sujeto. En determinados casos, el sujeto investigador puede tener a su disposición muchos métodos, pero resulta que mi trabajo exige encuestas, exige entrevistas, pues yo tengo que disfrutar de la interacción humana, a los que voy a entrevistar. Si resulta que mi timidez o mis gustos me, me impiden ese tipo de metodología, quizá me tenga que plantear otro tipo de temática, porque me gusta trabajar en solitario, porque me gusta el trabajo argumentativo, porque me gusta el análisis documental, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante. Hablaremos de esta temática que en humanidades nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando nos dicen, ¿y usted qué método ha elegido para realizar su TFG, su TFM y su TD? Pues nos quedamos un poco así. Bueno, en el libro, que ya sabéis, de Sampieri et al., tenéis lo que es una metodología cuantitativa, una metodología cualitativa y una metodología mixta. En humanidades, en general, utilizamos la metodología cualitativa, que ya explicaremos qué significa. En la web Escritura Académica tenéis al respecto bastante información de lo que significa metodología cualitativa, de lo que significa metodología en las ciencias humanas o en las humanidades. Bien, y por último, a la hora de elegir un tema, tengo que tener en cuenta cuál es el apoyo. Hay que tener presente que mi investigación puede amenazar, suena raro, pero amenazar mi vida, amenazar mi entorno, tanto positiva como negativamente. Con lo cual, tener personas cerca que se interesen por el progreso de mi trabajo, tener compañeros con los que compartir dudas o altibajos, favorece la buena marcha de mi TFG, TFM y sobre todo TD. Aquí lo llamo las etapas anímicas del sujeto que investiga o realiza un trabajo de investigación. Tenéis un artículo en la web Escritura Académica que es fantástico acerca de cuáles son estas etapas anímicas del sujeto que investiga. Y es un documento simpático, agradable y con el que os vais a sentir identificados o quizá más adelante os sintáis identificados. Bien, hemos hablado de fuentes, de maneras de pensar en un tema de investigación, que es utilizar fuentes de información personales, es decir, mis tutores, mis profesores, mi gente que está en la biblioteca, mi entorno. Ay, a ver, anda, mira, qué idea fenomenal. Fuentes de información institucionales, acudir a la biblioteca, y consultar, acercarme, conocer el entorno, a ver en los archivos, o fuentes de información documentales. Esto no solamente nos va a servir ahora, sino, ya lo digo, para más adelante. ¿Qué son fuentes de información? Tenemos que saberlo. ¿Qué tipos de fuentes de información existen? Porque son las que van a dar sustento a mi trabajo académico. Hay fuentes de información, lo digo ya de antemano, primarias, secundarias y terciarias. Veamos una definición, a mí me gusta mucho, de Gloria Carrizo, que dice así: las fuentes de información constituyen un concepto muy amplio. Se consideran fuentes de información a los materiales o productos originales o elaborados, que aportan noticias o testimonios a través de los cuales se accede al conocimiento, cualquiera que éste sea. Estos materiales o productos que constituyen las fuentes de información son huellas, testimonios o conocimientos aportados por el hombre en el discurrir del tiempo y pueden ser restos biológicos, monumentos, documentos, libros o productos de ordenador. Todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato. Esta consideración pone de manifiesto la amplitud del concepto de fuentes de información. En él tienen cabida todos aquellos elementos que, sometidos a la interpretación, pueden transmitir conocimiento, tal como un jeroglífico, una cerámica, un cuadro, una partitura musical, una fotografía, un discurso, un libro
una tesis doctoral y otros. Pues bien, a la hora de recopilar fuentes de información, tenemos que saber que hay 3 tipos. Fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Os dejo aquí el documento porque no voy a leer todo. Información primaria es la de primera mano, pero en este concepto hay antologías, libros, documentos, vídeos, foros, páginas de internet, lo de primera mano, información de primera mano. Información secundaria serían las que reprocesan la información de primera mano, que son resúmenes que ofrecen las fuentes de información primarias. Y las fuentes de información terciarias serían recopilaciones de fuentes secundarias. Tenemos aquí una transparencia que dice clasificación primaria, monografías, publicaciones en serie, literatura gris, secundarias, fuentes de información bibliográfica, los boletines de sumarios de revista, las obras de referencia, las enciclopedias, los diccionarios, y las terciarias, que son las bibliografías de bibliografías. Retener este concepto porque vamos a mencionarlo más adelante, en el tercer paso, que es nuestro paso crucial a la hora de la búsqueda de información. Bien, aquí en la web Escritura Académica, no se os olvide que tenéis toda esta información y veis en la pestañita, módulo que pone documentación, tenéis en otras cuestiones fuentes primarias y secundarias, sobre todo. Porque el concepto de fuentes de información primaria, lo mencionaremos, primarias y secundarias, varía en función de las disciplinas. Por ejemplo, en filosofía entendemos por fuentes de información primarias las obras princeps de los filósofos, de los autores. Y entendemos por fuentes de información secundarias las monografías sobre esos autores. Por ejemplo, la edición princeps o las obras más reputadas científicamente de Aristóteles serían obras de fuentes de información primarias, pero una obra sobre Aristóteles serían fuentes de información secundarias. Pero bueno, esta clasificación ya muy antigua se utiliza en determinados campos, pero en el nuestro en general vamos a considerar lo que he aludido hace un momento. Pues aquí termino este primer paso y en el siguiente vídeo hablaremos del segundo paso y del tercer paso, que es el crucial en la investigación científica. Gracias por vuestra presencia.